Milagro para hablar de gripe A, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a raíz de esta noticia que se ha dado a conocer a nivel nacional de 12 víctimas fatales, ¿no? A raíz de esta enfermedad? Bueno, ya me acompaña el doctor Álvaro Goiret, aquí lo saludamos, gerente del Hospital de Milagro. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hablar un poco acerca de este tema, ¿no? Se han conocido 12 muertes a lo largo de nuestro país. ¿Cómo se va a trabajar en nuestra provincia respecto de esto? ¿Se ha reportado algún caso ya en este momento? Bueno, tenemos un solo caso reportado, de los cuales ignoro detalles. Ayer estuve haciendo algunas averiguaciones, sabemos que hay un caso reportado que clínicamente no ha revestido características de gravedad y en general la consigna es la misma que se ha dado en años ya pasados, es decir, extremar las medidas de seguridad que pasan por tener espacios de aire circulante entre las personas, que considera en general, como dije antes, que hay que tratar de mantener un espacio físico libre entre dos personas que hablan, ¿sí? Porque siempre hay microgotas que se eliminan con el acto de hablar, ¿sí? Extremar también las medidas en personas que tienen desde resfríos comunes hasta procesos respiratorios un poco más graves, utilización de la flexura del codo para el acto de toser o estornudar, ¿sí? Y después, mientras uno anda en colectivos o incluso en el lugar de trabajo, donde hay ventanas, mantener el hábito de tener las ventanas abiertas para tener aire circulante. Muchas de estas medidas van en contra de costumbres sociales, pero bueno, tenemos que inculcarlas e insistir en ellas porque lo que más resulta es justamente prevenir antes que curar. Al margen de esto, doctor, uno quizás nota que ya no se vive tanto esa psicosis que se vivió hace algunos años durante la epidemia. No me acuerdo si fue año 2009 o año 2010, pero bueno, a raíz de eso han comenzado unas consultas ya a esta hora. ¿Se puede ver algunas consultas durante este tiempo con respecto a la gripe A? Sí, efectivamente nosotros tenemos consultas comunes, pero la gente en general no está asustada y uno ve que en general hay ciertos hábitos, como el hábito de toser con la flexura del codo, que ya están instalados en la sociedad. Tampoco tenemos que dormirnos porque sabemos que si han habido algunos casos de gripe en provincias aledañas, bueno, es probable que vayan a verlos en el futuro próximo aquí en Salta. Claro, ¿se conoce si es que fue todavía un caso importado o un caso autóctono o eso está por verse todavía a raíz de la investigación que se está haciendo? Bueno, justamente no tengo datos como para responderle a esa pregunta. Casualmente un comentario que hacían en el laboratorio de virología era que en la semana entrante probablemente tengamos algunos datos más disponibles. Bueno, con respecto a precauciones que hay que tomar, bueno, decíamos recién toser con la flexura, con la parte del codo. ¿Qué otro tipo de recomendación para la gente que está en la casa hay que tener en cuenta a esta hora? Y sobre todo por el tema de información para no caer quizás en esta psicosis, ¿no? En esta desesperación que muchas veces se da. El otro punto a tener en cuenta es acordarse de que cuando una persona se siente enferma, sobre todo con procesos respiratorios, ¿sí? Con síndrome febril, con dolor de espalda, con dolor de miembros, con temperatura mayor a 37 grados 5, con secreciones respiratorias altas, no temerle a la falta en la escuela o en el trabajo, porque en caso de que hubiera infección gripal, ¿no es cierto?, el caso tiene que el paciente tiene que quedarse en la casa para evitar la diseminación del virus. Doctor, ¿tiene que ver un poco el tema del frío en todo esto? Es decir, las bajas temperaturas influyen en los casos de gripe A, porque quizás uno puede decir que ahora, como no han comenzado las bajas temperaturas, todavía no se ven muchos casos, pero más adelante posiblemente sí. Mire, clásicamente siempre se dijo que en temporadas de frío aumentaba la frecuencia de este tipo de procesos. En realidad ahora se ha visto que el virus puede aparecer en cualquier época del año, entonces hay que pensar, hay que estar preparados para que el virus pueda aparecer en temporada estival o en temporada invernal. ¿Cuáles son los tratamientos que caben una vez que se detecta un caso de gripe A? Bueno, el tratamiento, una vez constatado el caso y una vez llenada la ficha epidemiológica, se hace con oseltamivir, que es una droga antiviral muy efectiva, ¿sí? Que se lo aplica por 5 días seguidos y que generalmente elimina el virus. Nico. Sí, Ceci. Bueno, saludamos al doctor, el gerente del Viejo Hospital El Milagro. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Buenos días.
Bueno, recién nos habló del reporte de un solo caso de gripe A acá en Salta. Así es. Pero con respecto, doctor, a otros casos de, digamos, de la gripe quizás más común, ¿hay casos de gripe? Bueno, lo que pasa es que, por eso digo, cuando hablamos en sentido epidemiológico de casos reportados de gripe, estamos hablando del virus de la influenza. Ajá. De estos casos hay solo uno reportado. Perfecto. Eso no quiere decir que no hayan casos de síndrome gripal. El síndrome gripal es lo que comúnmente la gente se refiere, cuando habla dicen estoy engripado. Sí. Es una enfermedad caracterizada por malestar general, por dolor de espalda, dolor de miembros, a veces fiebre, ¿sí? Y habitualmente congestión de las vías respiratorias altas. Bien. De estos, los patrones son los habituales y la gente se sigue enfermando como siempre, ¿sí? Bien. Pero eso no quiere decir que esos síndromes gripales sean necesariamente gripe. Bien. Doctor, aprovechando la oportunidad también para saludarle y agradecerle por su presencia, repetir y refrescarle a la gente, en caso de tener síntomas avanzados o severos de lo que puede llegar a ser una gripe A, ¿cómo se actúa desde el hospital? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en primer lugar, favorecer la consulta médica, es decir, hay gente que no va al médico por diferentes razones. Bueno, en estos casos es conveniente, digamos, consultar de más que de menos, ¿sí? La consulta en infecciones de tipo respiratorio, como cualquier otra consulta, en el hospital es muy fácil, se consulta tanto en la guardia como en los consultorios. En algunos horarios hay algún déficit de profesionales en consultorio. En esos casos, cuando la consulta se justifica, se canaliza por la guardia, ¿sí? Y las medidas de siempre, que ya hemos dicho, es decir, mantener espacios con aire circulante, utilizar la flexura del codo para la tos y no temer cuando uno está enfermo de decir que uno está enfermo y de faltar a las labores habituales. Perfecto. En los más chiquitos y en la gente adulta, en la gente mayor, ¿puede afectar de otra manera o no? Bueno, en general hay que tener, digamos, mayores prevenciones y un umbral de consulta médica más frecuente, tanto con niños de 5 años para abajo como en personas mayores, porque debido a que el organismo es más endeble en estas edades, la potencial gravedad puede ser mayor, ¿sí? Doctor, la recomendación es, cuando se presentan los síntomas, ¿nos conviene directamente primero ir al centro de salud y de allí esperamos la derivación o vamos directamente al hospital? Sí, normalmente los centros de salud están completamente capacitados y con todos los elementos para trabajar, así que mi recomendación es que vayan, en general consulten al centro de salud más cercano y el médico sabrá tener criterio como para derivar en caso de necesidad. Doctor, por otro lado también ya se ha comenzado con la vacunación, ¿no? Sobre todo con respecto a la gripe. ¿Cómo se está comportando la gente? ¿Está yendo a vacunarse al viejo hospital? Sí, en general están viniendo a vacunarse, se priorizó en general el personal de salud, pero la vacuna está disponible para todo el mundo. ¿Se sabe ya cuánta gente se ha vacunado contra la gripe? Bueno, no tengo en este momento las estadísticas conmigo. La afluencia del público es normal, no hay una afluencia universal, eso está claro. O sea que siempre hay que tratar de difundir la idea de que conviene vacunarse. Perfecto, bueno, volvemos en un ratito por ahí, ¿les parece? Muy bien. Ahí está, Muy amable, doctor. muy gentil. Ya volvemos, Nico. Hasta luego.